Atención Colombia, en esta coyuntura que está viviendo el país por la corrupción de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos, reapareció el exfiscal Francisco Barbosa. Él dice que la corrupción les va a costar al pacto histórico y al petrismo las elecciones del 2026. Puede que tenga razón este señor, puede que no. Pues Francisco Barbosa hace una radiografía del Ejecutivo tras el caso de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y dice que el petrismo será castigado en las urnas. ¿El exfiscal tiene aspiraciones presidenciales? Pues sobre este caso de corrupción, el señor dice lo siguiente: estamos viviendo uno de los momentos más difíciles por la corrupción y la afectación que tiene en este gobierno. Nunca antes habíamos visto un entramado o un aparato criminal tendiente a desviar dineros del Estado de esta magnitud, como lo señaló la Fiscalía en una audiencia que vimos. Esto genera una situación muy complicada para el gobierno porque llegó con las banderas del cambio y terminó defraudando. Este señor aquí dice que es de los casos de corrupción más grandes, pero ¿dónde me deja a Odebrecht, que este señor archivó todo lo que se le vería? ¿O dónde me deja el caso de las marionetas, donde se involucra a la mamá de Iván Duque presuntamente? Ah, esto sí no se dice nada, ¿no? O el 94% de impunidad que este señor pues dejó en su fiscalía. También dice, resultó quitándoles la plata a los pobres, a la gente humilde y a campesinos, a indígenas y a tantas personas que requieren que haya un equilibrio social. Además se perdió la plata del agua de la Guajira, de los niños del Chocó y de tantos recursos como los mismos funcionarios de este gobierno han terminado señalándolo. La consecuencia de esto va a ser muy simple. Estos episodios de corrupción le van a costar al pacto histórico y al petrismo las elecciones del 2026. Cuando usted en política genera acciones positivas o negativas, se materializa en el ánimo de la gente. Y los colombianos están asistiendo a uno de los hechos más lamentables de los últimos años en el país, señores. Pero este señor dio una rueda de prensa por todos los medios, señores, por todos los medios. ¿Qué estará buscando? ¿Figurar? ¿Ustedes qué creen? Pues resulta que el ex fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, reapareció también en Caracol Radio, señores, en donde habló de los diferentes temas que marcan esta coyuntura. Pero vamos a escuchar qué dijo en esta emisora. Hoy recurrimos al conocimiento de un profesor del centro, Adam Smith, de la Universidad de la Florida. Espinosa, usted que es tan cercano a la información y a la Academia de los Estados Unidos, ¿ubica algún profesor de ese importante centro? No, no, realmente no. Pues Se en le el quiso caso de la pensar, nación, tengo. uy, no puede ser, a ver. Sí, se llama Francisco Barbosa y fue fiscal de este país. Exfiscal Francisco Barbosa, muy buenos días. Un abrazo, Gustavo, y a usted y a todas las personas que lo acompañan en la mesa, a Diana, a Jorge, a Juan y a Vanessa. Bueno, es la primera vez que aborda usted temas de coyuntura y de actualidad en Colombia desde que dejó la fiscalía hoy en un acto público en la Convención Conservadora, a esta hora en Caracol Radio. ¿Le ha costado morderse la lengua? Pues yo creo que es natural que los fiscales, cuando se retiran de estos cargos, pues tengan la necesidad de dejar que las cosas fluyan con sus sucesores. Eso no significa que, por supuesto, uno no sigue estudiando, no sigue estando ocupado y preocupado por el país. Y, por supuesto, ante la situación que hemos seguido viendo desde el punto de vista económico, social, político de Colombia, pues obviamente uno tiene la necesidad de seguir hablando, de seguir planteando cosas. Hace 6 meses casi salí de la Fiscalía General de la Nación y es importante que más allá de una entidad como la Fiscalía tan importante, pues hay otros temas del país y por supuesto yo siempre estoy interesado en eso y estaré interesado en eso desde el punto de vista académico, desde el punto de vista político y pues bueno, aquí estamos por supuesto para poder conversar con ustedes sobre los diferentes temas. El hecho de que se estrene en una convención conservadora le hace pensar a mucha gente que usted ya tiene apoyada una aspiración de precandidatura presidencial. No, yo creo que hay que superar eso. Puede hacer la convención conservadora, pero también podía hacer cualquier convención, las liberales o la U o los independientes o las universidades. Aquí fue una invitación que se me hizo para discutir sobre todo lo relativo también a partidos políticos en América Latina. Es un panel además donde vamos a estar. He estado además en el caso de la Universidad de la Florida, pues dedicado a eso, dedicado a estudiar casos en Venezuela, en México, en América Latina, en Estados Unidos. Estoy escribiendo varias cosas y entonces me pareció una oportunidad muy relevante la de aceptar esta invitación y por supuesto venir a hablar sobre los diferentes temas que me preocupan y me preocupa mucho el país. Hoy yo creo que estamos en una situación en la cual hay una incertidumbre económica, social, política. Estamos llenas de incógnitas desde el punto de vista de respuestas a la ciudadanía. Eh, la gente está angustiada, hay, como ustedes lo saben, falta de ejecución presupuestal, hay contracción de la demanda, hay disminución en el recaudo, hay desempleo. Tenemos problemas alrededor de proyectos como la Constituyente, como el Fast Track, como de posibles desabastecimientos de gas. En fin, podríamos hacer una lista enorme, más allá de las, a veces, debates que personalizan a uno u otro funcionario del Estado. Yo creo que hay temas de fondo, Gustavo, que ameritan por lo menos una reflexión mía
en el país y yo seguiré estando preocupado por este país. Cuando uno trabajó además como trabajamos en esa entidad y como hemos trabajado, pues la verdad es que uno no puede salir tampoco y decir no vuelvo a hablar de nuestro país. Exfiscal Barbosa, ya que habla de los partidos, el gobierno y el nuevo ministro del Interior, el doctor Cristo, ¿sí necesitarán de esos partidos para un gran acuerdo nacional? ¿Usted cree que va a haberlo o es pura carreta? Yo creo que aquí no va a haber mayor acuerdo nacional porque el acuerdo nacional, el único acuerdo nacional que va a tener que darse es con la gente y con la ciudadanía para el 2026. Yo la experiencia que podría decir del gobierno es que necesita a toda costa sacar unos proyectos que no ha sacado por cuenta de la debilidad en el Parlamento. Gran parte de esos proyectos se han hundido, hay otros que han pasado, pero gran parte se han hundido y ahora pues se inventan la figura de que hay que implementar el acuerdo de paz y por ese camino traten de meter, digamos, esos proyectos que son proyectos nocivos, la gran mayoría, en el Congreso de la República. Yo creo que en la medida en que nos acerquemos al periodo electoral que se viene, es muy difícil que empiece, que se consolide un pacto, un acuerdo político con las diferentes fuerzas, porque ustedes observarán que en un tiempo empezará a surgir una mayor resistencia frente al gobierno por cuenta de las elecciones y de lo que se va a venir. Entonces yo lo que creo es que lo que nos anunciaron el 20 de julio no es otra cosa que el programa presidencial del candidato o candidata que escojan el pacto histórico y que seguramente será un motivo de discusión a partir de finales del otro año diciendo que los partidos, las élites, los diferentes sectores son responsables de que no se pudieron hacer esos cambios y ahí por supuesto aparecerá entonces de nuevo la mentada constituyente que yo anuncié que iban a plantear hace un año, hace más de un año en Barranquilla, y que en ese momento generó tantas críticas de muchos sectores diciendo que yo era alarmista. Un año y medio después terminamos en lo que terminamos. Bueno, amanecerá y veremos qué pasa con este señor, si se lanza, si no se lanza. ¿Ustedes qué opinan de las críticas que está haciendo al gobierno de Gustavo Petro? Pues resulta que este señor dice que presentarán una reforma tributaria para recuperar lo que se robaron, según Barbosa, sobre el caso de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Pues habrá que esperar. Sin embargo, pues el exfiscal aseguró que es absolutamente lamentable que un gobierno que llegó para hacer el cambio haya terminado involucrado en este tipo de cosas. Corrupción que este señor no destapó en su fiscalía, señores, porque esto empezó a rondar desde el año pasado, señores, y pues lamentablemente le tocó a la señora Luz Adriana Camargo, porque con este tipo pues hubiera tapado todo lo de Name y presuntamente lo de Andrés Calle, ¿no? También señaló que le parece dramático porque es el episodio de corrupción más grave que se ha producido en Colombia en los últimos años, según él, ¿no? No como le dijo Gustavo Petro, esto no está comparado con lo que pasó verdaderamente en Odebrecht, señores, que no ha sido ni condenado ni juzgado Sarmiento Angulo. En Estados Unidos sí tuvo que pagar una multa supermillonaria, pues para seguir en la bolsa, señores, y como también como sanción de participar en corrupción. Acá ni los han tocado. Increíble. Pero hay personas que no le creen a este señor Barbosa, y una de ellas es Angélica Monsalve, que le cantó la tabla con todas las letras mayúsculas. Aquí dice, reaparece el inepto e insulso exfiscal general Francisco Barbosa, dando lecciones de ética y política y anticorrupción, queriéndose mostrar ante el país como una opción presidencial de centro, en contra de los extremismos de derecha y de izquierda, como si Colombia no conociera suficientemente a este personaje, que lejos de ser honesto y eficiente en la lucha contra la corrupción, durante su gestión reinó la impunidad, el caos jurídico, las arbitrariedades en la función pública y aumentó grotescamente la violencia, la muerte, el tráfico de drogas y armas de guerra en Puerto de Buenaventura, gracias a su protegido Pacho Malo, caso que aún continúa en la impunidad. Este vil personaje, tan pernicioso para la justicia y la democracia de Colombia, se escabulló temporalmente de la justicia, aprovechándose de su poderío que le dio el Estado colombiano, presuntamente por negociar con representante Wilmar Carrillo, la denuncia que interpuse en su contra, a cambio de taparle y paralizar la extinción de dominio de una gran cantidad de propiedades a este representante y a otros políticos, producto de la corrupción del norte de Santander. A Barbosa, quienes en sus mejores tiempos lo veían como su héroe, ahora sin su traje de Superman lo ven como lo que siempre fue, una poca cosa, maltratador de funcionarios y aprovechador del cargo. Tremenda cantada. Definitivamente Colombia es un circo con muchos payasos. Miren lo que dice este señor, ¿no? Allá en esta convención que se está presentando en Cartagena. No, en este momento yo no estoy contemplando absolutamente nada. Yo lo que estoy haciendo es participando activamente como ciudadano, dando ideas al país y tratando de que los debates de Colombia sean debates de temas, de aspectos fundamentales para el país. Hoy tenemos 191.000 personas en esta zona del país, en la costa Caribe, que les quitaron la luz.
Y ese es un tema crucial. Los temas personales, por ejemplo, que han venido discutiéndose en los últimos días alrededor de funcionarios del Estado, creo que no son los temas que deba plantear ningún tipo de oposición en Colombia. Creo que debe haber debates de temas y ayudar a los colombianos para ver para dónde puede ir este país después del 2020. Ah, No, en este momento yo no estoy contemplando absolutamente nada. Yo lo que estoy ¿qué opinan del señor a una posible candidatura? Esto dicen todos y después terminan pues haciéndose elegir para precandidato, ¿no? Wilson Suaza también dice lo siguiente, según Francisco Barbosa, es de centro. ¿Nos reímos o esperamos el otro chiste, no? Increíble, ahora se cataloga de centro este señor. Claro, como la extrema derecha está quemada, ahora se quieren vender como de centro, como neutros, como alternativas para salvar a Colombia. Ojo con eso, colombianos. No quieren meter ya gato por liebre con este pelafustán. Escuchemos. Yo creo que es trascendental y yo recojo en eso la idea del presidente Gaviria, también del Partido Liberal, que ha enviado una comunicación o un texto de más de 10 páginas diciendo que es una alternativa para la convención del partido a final de año. Creo que el Partido Conservador, el Partido de la U, también están en eso. Aquí lo que hay que hacer es, de cara a las elecciones de marzo del 2026, tener un candidato que represente el centro y poder enfrentar tanto a la extrema derecha como a la extrema izquierda, que seguramente van a estar con sus candidatos en primera vuelta. Yo la verdad no veo como candidato a este señor Francisco Barbosa y hay personas que no comen cuento. Pues resulta colombianos que alguien muy uribista no le come cuento al señor Francisco Barbosa. Se trata de Abelardo de las Priellas, señores, abogado del señor Álvaro Uribe Vélez. Él dice lo siguiente, el farsante de Francisco Barbosa dejó en la impunidad a alias Basurita en Medellín, al cartel de Ospina en Cali, fortaleció a toda la mamertería que desfalcó el erario y se lavó las manos como Judas. Ahora destapa su verdadera naturaleza, cobarde y divisor, señores. Uy, fuertes palabras, que no se olvide nunca. Barbosa dejó lista la acusación contra el expresidente Uribe a sabiendas de que es inocente, para agrandar al centro y algunos sectores de izquierda en busca de apoyos políticos. Abelardo de las Priella. ¿Qué opinan sobre este trino bastante fuerte? No comen cuento de este Francisco Barbosa que se vendería como alternativa. Y todos nos preguntamos, ¿será que sí? ¿Será que el partido de la U se puede vender como centro sabiendo que es un partido de extrema derecha? Pero des en cuenta que Alexander Vega, que pertenece a este partido, con la señora Clara Luz Roldán, dicen que presuntamente o posiblemente están buscando una alianza para lanzar un solo candidato. Sí, nosotros hemos planteado junto a la otra Clara Luz de la bancada que hay que hacer una coalición de centro para el año 2026 y no es prematura. ¿Por qué? Porque vemos que el país ya necesita lanzar unas propuestas y en eso hemos aceptado la propuesta que hizo el expresidente Gaviria la semana pasada. Estamos acá invitados por el Partido Conservador y vemos que esta alianza que se forma o se está hablando va con ese propósito, buscar candidatos, precandidatos para la consulta y la U estaría jugando en esa coalición de centro. Es decir, harían una consulta de los candidatos que surjan de estos tres sectores políticos para ir con candidato único. Así es, nosotros tenemos abierta esa posibilidad en la bancada, Clara Luz hemos hablado y aceptamos la propuesta del presidente Gaviria y del Partido Conservador para esa coalición de centro. Hay que dejar claro que no necesariamente serían solo esos tres partidos, o sea, la idea es que tengamos los candidatos que quieran trabajar con nosotros frente a una propuesta de centro y que hagamos una consulta interpartidista y de ahí tengamos un candidato único para las próximas elecciones presidenciales, un candidato único que estará enmarcado en el centro, que es lo que entendemos y vemos que quiere el pueblo colombiano. ¿Podría ser el exfiscal Francisco Barbosa? Claro que Ah, y ya empieza a sonar Francisco Barbosa. Imagínense ustedes el partido de la U, el Partido Conservador, el Partido Liberal vendiéndose como candidatos del centro. Hágame el favor, qué falsos son, señores. Por otro lado, señores, se conoce que la Fiscalía acusó a Rodolfo Hernández y a su esposa por financiación irregular de campaña presidencial, señores. Van a juicio. Terrible esto. Socorro Oliveros, esposa del ex candidato, funcionó como gerente de campaña y permitió un ingreso irregular de 127 millones de pesos. El ente acusador imputó cargos contra Rodolfo Hernández y su esposa por este delito de financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas, según afirma el comunicado de la Fiscalía General de la Nación. Según la investigación, Socorro permitió que ingresara este dinero, pero vamos a conocer qué es el comunicado que lanzó la Fiscalía. Recordemos que Rodolfo Hernández fue condenado a 64 meses de prisión, privados de su libertad en su residencia, casa por cárcel, por su edad, por su enfermedad, pero sin embargo se le complica más la vida judicial a este señor.
Este es el comunicado de prensa que lanzó la Fiscalía y dice: Fiscalía acusa a Rodolfo Hernández y su esposa por posibles irregularidades en la financiación de campaña presidencial. Socorro Oliveros, esposa del excandidato como gerente de la campaña, habría permitido el ingreso irregular de 127 millones de pesos. La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente al excandidato presidencial Rodolfo Hernández Suárez y a su esposa Socorro Oliveros. El ente acusador les imputó el delito de financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas. La investigación adelantada por un fiscal de Dirección Especializada contra la Corrupción estableció que la gerente de la campaña permitió que el excandidato presidencial realizara aportes de dinero a su propia campaña, a pesar de haber sido acusado penalmente en mayo del 2021. Estos hechos ocurrieron de cara a la primera vuelta de las elecciones presidenciales para el año 2022. En criterio del ente acusador, pues esto representa un aporte proveniente de una fuente prohibida por ley. Hernández Suárez fue acusado por el delito de interés indebido en la celebración de contratos. La evidencia física demostraría que el hoy acusado aportó 127 millones de pesos a su propia campaña. Esta información se publica por razones de interés general, como la ven colombianos. Otra pata más, pues, para este problema con Rodolfo Hernández. Aquí dicen: acaban de ser acusados por la Fiscalía de cometer delitos relacionados con financiación de la campaña presidencial. Se hunde Rodolfo Hernández. Por último, colombianos, resulta que Angélica Lozano criticó mucho que haya sido deportada de Venezuela, pero esta señora pretendía ingresar como turista a observar o apoyar a Corina Machado sobre la elección presidencial de, pues, allá en Venezuela. Y pues resulta que esta señora ha dicho que unas congresistas del Pacto Histórico sí les permitieron ingresar, pero lo que no contó ella es que nunca hizo el papeleo y los requisitos legales que le permitieran el ingreso al país como garante de estas elecciones, ¿no? Ella escribía: llegué a Caracas en el mismo avión de las senadoras colombianas del Pacto, Clara López y Gloria Flores. Celebro que ellas sí las dejaron entrar. El criterio para deportarme es que no soy afín al régimen de Nicolás Maduro. Miren el teatro que crea esta señora. Es decir, como no pienso igual que ellos, no me dejan entrar. Pues aquí decía: señor canciller Luis Gilberto Murillo, es normal que sin ninguna sola palabra ni información impidiéndonos llamar a la embajada colombiana nos deporten. ¿Pero qué le respondió la senadora Gloria Flores del Pacto Histórico? Apreciada Angélica Lozano: lamento lo ocurrido. Como bien deben saber y entender, en un proceso electoral de cualquier país hay protocolos para las misiones de observación electoral que se deben cumplir y honrar. En mi caso, el de senadora Clara López Obregón y otras autoridades colombianas, tuvimos que surtir una serie de requisitos para cumplir con la invitación oficial del Consejo Nacional Electoral de la República Bolivariana de Venezuela. Esto incluyó el trámite de una visa especial. No lo hizo ni la señora Marta Lucía Ramírez, ni la señora Claudia López, ni la señora, pues, Angélica Lozano. Para entrar en contexto del proceso electoral de Venezuela, en estos momentos hay más de 600 observadores internacionales de todas las vertientes, incluidos expresidentes que cumplieron los requisitos y fueron postulados por integrantes del CNE y los distintos partidos de oposición y oficialistas. A la salida del avión estaba una persona de protocolo esperando a los observadores internacionales. Cuando te invitaron a unirte al grupo de colombianos, me dicen que tu respuesta es que entrabas al país como turista, señores. El sistema internacional reconoce como principios la soberanía, la autodeterminación y la no injerencia en los asuntos internos. Durante las elecciones, y más de Venezuela por su polarización, se debe ser prudente y respetar estos principios. Claro, estas señoras se fueron allá a hacer politiquería barata con miras a las elecciones aquí en Colombia y desencuentras salieron rasquiladas. Creo no equivocarme, pero te considero una mujer progresista, respetuosa del derecho internacional y la soberanía de los estados. Como la ven, señores, aquí le pegó tremenda tendida, pues Gloria Flores, señores. Colombianos, hasta acá este video, les pedimos que compartan qué opinan de la reaparición del señor Francisco Barbosa, hablando como el más y como decir: no, este es el gobierno que ha tenido más corrupción, el escándalo más grande de toda la historia. Por Dios, el señor que ocultó presuntamente todo lo de Odebrecht. Callitadas, ¿a dónde quedó, por ejemplo? ¿Ah? ¿Dónde quedó la ñeñe política? Eso sí, no se dice nada. Asolapados, y aquí queriéndonos vender el partido La U como un partido de centro. Ojo Colombia, no crean en estos pelmazos que siempre han manejado el país. Muy amables por escucharnos y nos vemos en un próximo video.